Proposición número 11. Trazar una línea recta que forme ángulos rectos con una recta dada desde un punto dado en ella. Hipótesis, sea la recta AB y el punto C el punto dado en la recta AB. Entonces, tenemos la recta AB y el punto C dado en ella. Tesis. Digo trazar una recta CF que forme ángulos rectos en la recta AB y desde el punto C dado en AB. Construcción. Tómese un punto D en la recta AC. Entonces aquí ponemos un punto D, va a ser este. Y hágase CE igual a la recta DC. Con la proposición número 3 podemos hacer dicha construcción de la siguiente manera y sabemos que el punto que está aquí y la recta formada por C y E es igual a la recta DC. Ahora construyase sobre DE un triángulo equilátero DEFE. Entonces, por la proposición número 1 podemos hacer dicho triángulo equilátero por medio de estas dos circunferencias y el punto dado aquí y las rectas formadas por los segmentos DE, DF y FE son iguales, por ende podemos decir de que este es un triángulo equilátero. Y ya tenemos listo eso. Y por último, para nuestra construcción, trazar la recta FC finita. Listo. Razonamiento. Como la recta DF es igual a la recta CE y los triángulos DFC y CFE tienen en común el lado FC, podremos decir que los lados DC y FC del triángulo DFC son iguales respectivamente a los lados CE y FC del triángulo CFE. Y también la base, que sería esta de aquí, DF, es igual a la base FE. Entonces, el ángulo DCF, que es el ángulo que está comprendido por estas dos rectas de aquí, es igual al ángulo FCE, que es el ángulo que está comprendido por las rectas FC y CE. Por la proposición número 8. Y estos dos ángulos son adyacentes. Como podemos ver, el ángulo DFC es adyacente con FCE y FCE es adyacente con DCF. Y cuando una recta levantada sobre otra recta forma ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales es recto. Por tanto, los ángulos DFC, que son estos ángulos que están aquí, y CFCE, que es este otro ángulo, son rectos. Por consiguiente, ha sido trazada una recta CF, que es esta de aquí, que forma ángulos rectos con la recta AB, que es esta, desde el punto C dado en ella.